Buenas. Vamos a hablar del nuevo God of War Lofi, título anunciado ayer, que creo que merece un vídeo completamente por separado para ver diferentes aspectos y más que seguramente le dediquemos en el futuro. Pero vamos, es un título que ha captado muchas atenciones y que está teniendo diferentes focos de debate. Todos y cada uno de ellos me gustaría comentarlos en este vídeo, por supuesto, más allá de también dejar aquí unas pequeñas teorías que tengo acerca de elementos como por ejemplo esa famosa gelatina que ha aparecido en la presentación y otras cosas. Pero recapitulando, básicamente nos encontramos ante un videojuego que se sitúa cuando empieza el God of War de 2018. Sí, es un videojuego que comienza tras la muerte de la mujer de Kratos. En este caso será la protagonista de este videojuego. Vemos su viaje astral hacia el otro mundo, aunque sin embargo llega a un sitio que es completamente inesperado. Ya nos explicarán por qué sucede esto en el videojuego, pero sí, transcurre básicamente justo en ese instante. Y a partir de ahí pues surge una pequeña pregunta. ¿Por qué se llama el dios de la guerra este videojuego si no manejamos a Kratos ni manejamos al dios de la guerra en sí mismo? Puede que estos dos que estáis viendo en pantalla tengan parte de la culpa de eso, pues en ese otro mundo nos encontramos a personajes como Sekhmet, que básicamente es la diosa de la guerra en el antiguo Egipto. También tenemos a Bexe, que básicamente es una deidad del mundo budista relacionado con la guerra. Y bueno, pues yo creo que aquí tenéis la respuesta. Está en un mundo paralelo donde parece que los dioses de la guerra han confluido. Quién sabe si incluso podemos encontrarnos a Ares, el dios que derrotó Kratos precisamente en el videojuego original. Puede que tenga un guiño bastante importante. De hecho, ahora vamos a ir con una teoría acerca de ese asunto, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, simplemente os pongo un poco en perspectiva en un universo que va a combinar mucha mitología, porque estos dos son los que nos han presentado hasta la fecha, pero yo creo que vamos a ver unos cuantos dioses más y también pues culturas bastante diferentes. A nivel mecánico, este videojuego pretende ser un poco un punto dulce entre lo clásico y lo moderno. El sistema de gameplay se parece más a los videojuegos originales de esta franquicia, donde tu personaje tiene mucha agilidad, salta, puede superar muchísimos obstáculos, cosa que no sucedía en el God of War nórdico, los videojuegos más modernos. También pues lo que son los combos son mucho más ágiles, más rápidos, más activos y básicamente puedes hacer un poco de todo en ese aspecto. Vamos, que sientes que tu personaje es mucho más libre. Además la cámara también toma un poco de distancia, no es la clásica cámara al hombro, salvo en los momentos narrativos, sino que cuando hay combate tienes mucha más perspectiva de entorno. Vamos, que se vuelve a la acción más pura y dura, algo un poco más arcade, aunque seguramente tengas los típicos elementos de mejoras, cambios de armaduras, como se puede apreciar al principio durante la presentación. Y esto pues se une con un punto dulce precisamente, que es tener un aspecto narrativo más desarrollado. Los God of War originales no desarrollaban tanto la narrativa, si lo veis es como que la narrativa quedaba para unas escenas muy concretas, pero en estos últimos sí que se ha desarrollado bastante más, así que han querido combinar las dos cosas y veremos a ver qué tal es el resultado, porque básicamente yo pienso que esto van a ser los God of War remakes que van a sacar de aquí a un tiempo vista. Ha habido, por cierto, también bastante quejas sobre que en este gameplay, durante determinados momentos, se han mostrado demasiada escena donde se utilizan Quick Time Events. Ya sabéis, esos momentos donde básicamente tienes que pulsar un botón, cuando te lo digan y así, pues poder seguir la secuencia en adelante. Les presento God of War. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues sí, damas y caballeros, God of War ha sido esto toda la vida. Todos estos videojuegos, desde el principio de los tiempos hasta la fecha, han tenido secuencias de Quick Time Events. Han tenido esa secuencia donde tienes que pulsar determinados botones en unos momentos muy específicos para sobrevivir a diferentes escenas cinemáticas, generalmente. Y luego ya, pues el resto del tiempo si tienes una acción más directa. Pero es que esto ha sido así siempre. La verdad que me sorprende que mucha gente haga una observación acerca de este asunto, porque es literalmente
literalmente una de las principales esencias de la franquicia. A nivel de acción siempre ha sido muy espectacular, desde los enfrentamientos contra la Hidra, al enfrentamiento contra Zeus, e incluso en los más modernos a la batalla contra Baldur, y así podemos enumerar mil y un momentos que quedaron básicamente como historia de los videojuegos. Cabe remarcarlo así, simplemente está respetando sus orígenes. Y eso me lleva al siguiente punto, al cambio de personaje, que por supuesto no ha pasado desapercibido y ha dado también para muchos debates. Y es que obviamente una franquicia que siempre ha funcionado con un personaje principal llamado Kratos, cambiarlo de la noche a la mañana no termina de sentar bien, y a muchos pues esto le ha traído como bastantes comentarios negativos hacia el videojuego. A ver, señores, tengan ustedes una cosa en cuenta, se trata de un spin-off, aquí no hay una sustitución. Esto es un videojuego que funciona por separado, va en paralelo a la historia que sucede en el God of War de 2018. Está transcurriendo prácticamente a la vez. De hecho, incluso es hasta poético que en la Tierra normal, en el mundo terrenal, por decirlo de alguna manera, Kratos está intentando educar a su hijo, al pobre que es un niñato, y mientras tanto la otra, mientras estos están cazando conejos, la otra está básicamente pegándose hostias con dioses de la guerra del otro mundo. Y la verdad es que a mí la verdad que como idea me gusta mucho, no os voy a mentir, pero ¿qué es eso? No veo dónde está el debate tratándose de un spin-off. Alguno puede pensar, pero es que siempre ha sido el protagonista de la franquicia. Ya, y el jefe maestro siempre ha sido el protagonista de la franquicia Halo. ¿Y saben ustedes qué? Existe un videojuego llamado Halo Reach, que es un videojuego maravilloso, y no lo protagoniza el jefe maestro. De hecho, es un videojuego que es uno de los más queridos de toda la franquicia. ¿Y saben ustedes qué? Es lo mismo que esto, es un spin-off. Punto pelota. Salvo que el problema sea que no te gusten las mujeres. Pero es que yo ahí ya no entro. O sea, yo estoy viéndolo en perspectiva de cómo ha funcionado siempre la industria del videojuego con las principales franquicias. Y siempre ha habido cambios en muchas de estas. Siempre ha habido spin-off que cambiaban de personaje. Con lo cual esto a mí polémico me parece entre cero y nada. Además de que yo tengo un pequeño problema. Me gustan mucho las mujeres. Desde niño. ¿Qué le voy a hacer? No tengo ninguna clase de queja con esto, ni la tendré en el futuro. El otro elemento que está dando para mucho debate es tu nuevo compañero. En este caso, una gelatina gigante que habla y te otorga una espada con la que luego vas a ir a luchar. Y de hecho esa gelatina te acompaña durante tu aventura y también lucha contigo. Aunque su estilo de lucha desde luego es bastante cuestionable. Si eres una gelatina, pues no sé qué tanto daño puedes hacer, pero bueno, seguramente hay alguna clase de explicación. Pero en fin, sobre esto yo voy a soltar aquí una pequeña teoría que tengo y a partir de ahí que cada uno piense lo que quiera. Mirad, ¿os acordáis de este videojuego llamado Donkey Kong Bonanza? Para mí uno de los mejores títulos del año pasado. Este título cuando se presentó, al protagonista, al monito, le acompañaba una roca que hablaba. Y a la gente le sonaba bastante raro, extraño, pero dicen, bueno, un personaje simpático que han querido poner y ya está. Ok. ¿No pensáis que aquí puede pasar lo mismo? Que al principio del videojuego se ve en forma de gelatina y luego en realidad es otro personaje conocido. Otro personaje relevante que sí tiene una forma más concreta. No sé, es que yo recuerdo que este videojuego particularmente también tenía una portada donde no aparecía la niña, aparecía la roca. Y luego ya, cuando al videojuego le quedaba poco para lanzarse, revelaron quién era la roca en realidad. Y claro, ya cambiaba todo. ¿Qué pasa en el God of War que vimos ayer precisamente? Pues que nos presentan también el principio del videojuego, nos encontramos con ese personaje extraño y yo creo que de fondo tiene que tener alguna forma. Yo incluso teorizo con que puede ser el antiguo dios de la guerra, que lo maldijeron y lo convirtieron en esa forma o alguna cosa un poco de ese rollo. No sé, pero es que tengo la sensación de que los tiros van por ahí. Que a ver, que si luego todo el videojuego es una gelatina, la verdad... Ole los cojonazos del estudio de desarrollo por el nivel de diseño, porque desde luego yo ni en 7 vidas hubiera hecho un personaje así para un videojuego. La cuestión es, este videojuego se va a desarrollar de la misma forma que los títulos nórdicos, es decir, con un mundo relativamente semiabierto que te va a permitir un poco de backtracking entre zonas.
Posiblemente sí, se está utilizando el mismo motor gráfico y de hecho yo creo que en cuanto a nivel estructural diseño les va a venir muy bien continuar con una fórmula más o menos conocida, aunque claro, teniendo en cuenta que la protagonista salta y tiene mucha más agilidad, los escenarios tendrán que tener un entorno pues un poco más modificado en ciertos aspectos. De hecho, la pregunta que se está haciendo mucha gente es si el videojuego llegará a lo largo de los próximos años, o si todavía le queda mucho, incluso tendría que saltar a la generación que viene. Según la información que ha soltado el medio Bloomberg, este videojuego en principio no le quedan años para lanzarse, con lo cual está dejando entrever que posiblemente incluso se lance durante el próximo 2027, aunque seguramente nos han querido mojar porque ya estáis viendo lo que es dar una fecha para un lanzamiento tan importante a día de hoy. Independientemente de cuándo salga, a mí lo que me mostraron me gustó mucho. Sí que es cierto que no fueron cuidadosos en el hecho de mostrar solamente el principio del videojuego durante 20 minutos, teniendo en cuenta que hay mucha parte narrativa y que eso para un evento de videojuegos puede resultar aburrido. Yo hubiera presentado un poco al principio para que sepamos por dónde va la historia y que luego te pongan algún que otro momento más avanzado del videojuego donde puedas observar algún entorno diferente, alguna mecánica nueva, que por ejemplo te enseñase lo que le puedes equipar a la protagonista para que sus atributos vayan cambiando, mejorando, si puedes a lo mejor hacer algo rollo de forja de armas para mejorarlo y todo eso, que supongo que sí. Bueno, en fin, lo que entiendo es que eso nos lo dirán un poco más adelante y no habrán querido revelar tanto. Simplemente digo que la presentación quizá no fue la más correcta. Tantos minutos de narrativa y de historia para un evento quizá no es lo más correcto, pero bueno, es una percepción plenamente personal. Yo aún así, teniendo en cuenta que es la saga God of War, estoy arriba. Yo este videojuego me lo voy a jugar nada más salga. Es un título que sale para la generación actual y entiendo que quizá tenga una versión mejorada para la generación siguiente, pero bueno, de eso ya nos ocuparemos el año que viene. Seguiré haciendo vídeos de este juego si tenemos alguna clase de información adicional y por supuesto en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones y obviamente disfruten de los videojuegos. Un saludo.